Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Aunque suene redundante, pero en esencia, el propio presidente de la República y en este caso también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mantiene en el vilo político partidario el tema de la ley, el proyecto de ley de fideicomiso. Y el día de ayer el presidente recaba la prensa, señala que se debe a ignorancia la oposición a proyecto de ley de fideicomiso, dice el mandatario. El fideicomiso, cito, lo han querido satanizar y sencillamente decir que fideicomiso es igual a privatización es una ignorancia. También es un tema evidentemente político. El señor Alfredo Pacheco va en cierta tesitura también porque dice que la ley no fue aprobada por cuestiones políticas de los partidos de la oposición. Y yo creo que ante esta creatividad en la narrativa del presidente de la República y que le secunda el señor Pacheco, yo creo que hay que hacer algunas precisiones porque aparentemente no solo que querían salirse con la suya, sino que también ahora nos toman de tontos. Lo primero es que aquí ustedes metieron 20 fideicomisos públicos sin sustento de ley, utilizando y mancillando la ley de fideicomiso hipotecario que existe en la República Dominicana. Pero que a la vez los fideicomisos que ustedes aprobaron y pusieron en vigor, ni uno ha sido sometido al Congreso Nacional para ser refrendado, como sí lo están los fideicomisos que preexisten al gobierno del PRM. Es un contrato público. Lo otro es que hay que precisar es que nadie está en contra de la figura del fideicomiso, que es una figura jurídica que viene a establecer una dinámica e interrelación entre las partes para viabilizar determinadas prácticas, negocios, transacciones, en fin, es una figura jurídica muy transparente, muy técnica, y que a la vez viabiliza un conjunto de operaciones que siempre hay que verlo desde el punto de vista en lo propositivo. Ahora, ¿por qué entramos en este debate en la República Dominicana? Cáspita, el fideicomiso decretado por Luis Abinader para Punta Catalina. Ahí está la etimología de este debate a inicio del año pasado y que a la fecha, al día de hoy, seguimos hablando de esta cuestión. ¿Por qué con el tema de Punta Catalina hubo un debate que llevó entonces al presidente Leonel Fernández a hacer la propuesta de que se haga una ley de fideicomiso público a Leonel Fernández, no Luis Abinader? Y que sobre esa ley, pues entonces, el gobierno le dé amparo a los distintos fideicomisos que ya él había decretado a puño y letra. ¿Verdad? Entendemos dónde surge esto. ¿Qué pasa con Punta Catalina? A propósito que él dice privatizar. Punta Catalina, que tiene un valor X, nadie ha dicho el valor real, todo el mundo dice un número, etcétera, etcétera, porque el PRM decía que era 4,000 y pico de la oposición, el gobierno decía que era 2,000 y pico. El asunto es, usted promedio en 3,000 millones de dólares. ¿Cuál era el planteamiento con Punta Catalina?
que generar electricidad para combatir los costos que los generadores le estaban cobrando al Estado y a la ciudadanía por el costo del kilovatio generado. Y que como no querían hacer el sacrificio de estandarizar los costos en beneficio de la colectividad, pues entonces la estrategia del gobierno anterior de Danilo Medina fue colocar una generación por encima de la demanda para obligar a la baja del precio. Cuestionamiento, la materia de producción de energía, carbón mineral. Eso yo no lo acepto por ninguna manera. Ahora, la cuestión es que la razón era correcta, es correcta, tan correcta que esa planta está generando más de 400 millones de dólares en beneficio. Un planteamiento lógico que se hizo esta administración desde que llegó, bueno, vender acciones de Punta Catalina para generar un ingreso adicional al Estado. Eso puede ser bastante noble. Entonces usted evalúa la planta y al valorarla le da un valor al precio unitario de las acciones y el que quiera participar como accionista de esa planta paga para entrar como accionista copropietario y asumir los riesgos y asumir los beneficios también, pero pagando. Eso es capitalizar. Privatizar es dejar vendérsela al 100% o en mayoría societaria al sector privado, que no fue el planteamiento. Pero resulta que cuando hicieron el fideicomiso de Punta Catalina, dejaron evidente lo que después en los subsiguientes fideicomisos de Luis Abinader quedaron evidentes en todos. Participación, consejos técnicos donde la mayoría son empresarios y van detrás de lo que es el negocio, dejan de lado la jurisdicción de la ley de contrataciones públicas, limitan la responsabilidad de las decisiones de esos que conforman el consejo que nombra el presidente Luis Abinader para la gestión de esos fideicomisos y a la vez tipifican que el fideicomiso existe por bienes públicos, el fideicomiso puede asumir deuda, pero para no cumplir con el mandato de ley de la Constitución de refrendar esa deuda en el Congreso Nacional, alegan y ponen a 3 tipejos jurídicos que son unos kamikazes de las ciencias jurídicas de la República Dominicana, escribir artículos de bagatela, pagados todos, que le pagaban el gobierno anterior y ahora están de vedette también con este, porque se dedican a utilizar su mente para escribir maquiavélicamente desde la óptica jurídica en beneficio de quien le está pagando y no ni siquiera a razón de los principios que llevan el razonamiento científico como se tratan de vender en este país y sustentan esas acciones sobre la base de que no, la deuda no es soberana, sino técnica, porque esa deuda soberana no debe ir al Congreso, no compromete a pendejo, pero no colocan la limitante de que el patrimonio del fideicomiso no queda endosado en función a la deuda. Pero bien, esa es la naturaleza de todo lo que ha hecho ahí, como se evidencia en el fideicomiso de la Policía Nacional, señor presidente, que usted va netamente a trabajar, a atender lo que es el negocio de la policía. Todo lo que cuando usted ve el mandato, el título del decreto para el fideicomiso de la policía, es tan bonito, tan lindo de verdad leerlo, para el fortalecimiento institucional, qué sé yo qué, yo cuánto, una cosa extraordinaria, o sea, melódica. Pero cuando usted se va al contenido, administración, compras, asuntos financieros de la policía, es decir, el negocio de la Policía Nacional, lo que implica
comprar y vender para la Policía Nacional. Ese es el fideicomiso donde pone 3 empresarios, amigos de él, todos, a dirigir eso. Porque también nadie sabe dónde lo ponen, de dónde lo sacan. Pero bueno, como esto queda en el fragor del debate de que hay ignorancia, mire, presidente, de ignorancia nada, porque ley de fideicomiso público se lo sugiere la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, de que transparente eso por una ley, de que no se compromete usted por eso. O sea que ignorancia no hay. Lo que sí hay es mala fe y contubernio de su parte, porque usted puede equivocarse con un fideicomiso, con 2, con 3, con 20, y que todo sea para crear negocio a unos pocos de los suyos, exclusivamente. Yo creo, presidente, que es bastante lesivo que en su boca usted ponga la tipificación de ignorancia, pero aquí aplica un solo término en función a esto y le recae netamente a usted. ¿Usted cree que se iba a salir con las suyas, con lo que es el fideicomiso, de crearle un status quo con las actividades lucrativas del Estado a unos pocos sin ni siquiera pasar por el sedazo de la ley, de la Constitución y del Congreso Nacional? Y eso tiene un solo calificativo, señor presidente. Yo me lo voy a ahorrar, pero usted es bastante inteligente para saber lo que es el equivalente de ser un usurero de la acción pública del Estado.